Hermoso eso, parce. Sí, es como bastante bonito, como Vamos de a verdad, llorar. como, Sí. Sí, como total. recordar todo lo que se ha pasado para llegar acá, porque de verdad no fue fácil. Ahí como para comentar, yo llegué también como sin conocer nada, en medio pues de terminando el estallido social del 2021. Venir de pasar la pandemia también, donde no hubo ningún tipo de acercamiento con nada de temas de salud mental. Llega ese estallido, se pone el país patas arriba, desaparecen jóvenes, matan, violan, torturan y demás en el país, y quedamos la juventud es como otra vez en el aire, y yo era de esas personas que estaban en el aire. De ahí les iré contando poco a poco en medio de los capítulos que fue pasando, pero puedo adelantarles que si no llega el programa en el momento en el que llegó, pues posiblemente yo no estaría haciendo este podcast y no estaría haciendo ninguna otra cosa, definitivamente, porque no estaría aquí. Entonces es como que chimba, los pueblos negros, en los pueblos afrodescendientes, hay una palabra que se usa y es Ubuntu, y traduce más o menos algo así como soy porque somos. Y digamos que podríamos decir que Ubuntu aplica a FIPE. Creo que esto es algo de que quienes estamos acá entendemos que somos parte de las comunidades y no somos como esa institución que llega a la comunidad a salvarla, sino somos la comunidad, el mismo pueblo trabajando. El pueblo salva al pueblo. Salvándose a sí mismo, sí. Sí, y yo quisiera ahí hacer otra acotación, ¿no? Y es que este grupo es muy diverso, porque yo soy venezolana y como muchos saben, la situación venezolana política, social, moral es una crisis total, y vengo con muchos traumas sobre todo políticos, ¿no? De tendencias políticas, y aquí me ha tocado y creo que se puede y es menester, o sea, hay que trabajar juntos. Así tú tengas un pensamiento diferente al mío, porque yo tengo un pensamiento pues muy diferente, una tendencia política muy diferente, que se puede sopesar y se puede ir llevando si tenemos algo en común, y ahí es donde tenemos que conseguir nuestro punto de encuentro para el avance y para llevar estas herramientas a las comunidades, que no tenemos que ser radicales, ¿no? El radicalismo nunca nos lleva a nada bueno, y estar aquí hoy, la verdad, me da un gusto tremendo, porque es genial que podamos tener una conversación, Claro. y que no hayan aquí tintes políticos, ¿no? Tintes de nada. De nada. Absolutamente nada. De eso se trata el podcast, ¿no? De tener Sí, no, también o sea, es diferentes como- pensamientos, de tener Sí. diferentes posiciones y de poder precisamente respetarnos y también contar cada uno nuestro punto de Sí, vista. claro, sin y ser creo atacado. que Sin pues ser atacado, exacto. en ese punto creo que es eso, como cada uno, o sea, dar su punto de vista sin ser juzgado, sin ser criticado, ¿sí? Sin embargo, igual sentarse en un punto está bien, creo yo, o sea, creo que igual acá el tema no es de qué lado, de qué bando estamos, sino estamos del bando del pueblo, del bando de la verdad, del bando de de que si alguien en el tema de salud pública, por ejemplo, no le está poniendo cuidado a la salud mental, pues la idea es que nosotros seamos quienes lo dicen, o podamos como fundación pues hacer algo para no sé si sea solo para informar, sino también para como poner algo y cambiar eso, ¿sí? Porque pues no es solamente como podemos trabajar juntos, claro, todos podemos trabajar juntos, pero también es entender que hay una situación psicosocial dentro del país, o sea que realmente hay mucha gente afectada, no solo en este país, sino como dice ya, y en otros países por diferentes situaciones, lo que está pasando ahorita en Palestina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en todo el mundo, es que la gente tiene su salud mental destruida, y creo yo que ese es el propósito de estos podcasts y de feedback, como entrar en esos lugares donde hay personas en condición de vulnerabilidad, de cualquier riesgo emocional o mental, y intervenir allí. Entonces creo que aquí no es, pues, o sea, el tema político creo que lo abordaremos desde el punto psicosocial, y se hablará pues lo que se tenga que hablar, pero pues desde la verdad y desde
desde el punto más, como más crítico, pero sin ninguna bandera ni partido, sino como creo que lo debería hacer cualquier persona, así como aquí no, es que creo que ese es el tema del sistema, y es como que aquí hablemos de la izquierda o la derecha, no hablemos de la persona que pusimos en ese puesto y que está siendo corrupta o no, o está trabajando para lo que se le pidió. Entonces sí, creo que en los medios y todo esto también nos hace muchas veces como ahorita están con el tema de que no tengan discursos de odio cuando venimos de 100 años de violencia o más. Entonces es como si lo que decíamos, no estamos en la nube voladora ni somos dioses por ser feedback, pero entonces entendemos que hay una situación y pues nos gustaría poder aportar desde lo emocional, psicosocial, porque sabemos cómo está el mundo justamente en este momento. Y es que precisamente lo que dicen, como el tema de la crítica, siento yo que el lenguaje es demasiado importante, es como por donde nos programan desde nuestros primeros pasos, y poco a poco hay ciertas élites, ciertos intereses, el neoliberalismo, el capitalismo a nivel mundial ha ido modificando el lenguaje, muchas cosas, y hoy digamos esta palabra crítica termina sonando como un poco chocante, ¿sí? Como crítica, y yo digo pues si vamos a buscar de dónde viene la palabra y demás, vamos a encontrar nuevamente que simplemente es expresarle a alguien como un punto de vista sobre un análisis que se está haciendo a una situación o algo que está pasando en el momento, y que eso no implica un juzgamiento, ni implica que se está culpabilizando a alguien por ello, ni que se le está diciendo a la otra parte que todas sus acciones son malas o algo, sino en esto puntualmente hay que hablarlo de esta, o hay que abordarlo de esta y esta manera, y digamos como ese es uno también de los objetivos de este podcast, como que podamos abordar ciertos temas que nos afectan a todas y todos como a nivel general en la sociedad. Al común. Sí, al común de la sociedad, que creo que decía ahorita, todas las personas tenemos problemas. Esos problemas están ciertamente asociados a que hay un sistema que pues pone el tema de la salud y sobre todo de la salud mental muy por allá escondidito, porque pues la idea es que usted... para eso hay una farmacia, para cuando usted sienta lo que sienta, vaya y se meta un medicamento y tenga fuerzas para ir a producirle a alguien más constantemente y tener para consumir. Pero pues yo creo que la palabra crítica, como hay muchas otras palabras que están dentro del lenguaje, debemos irlas como recuperando. Entonces como creo yo que para eso en parte también está como el espacio. Jaylin ahorita decía como vengo de otro país, vengo de una cultura distinta, y yo me pongo a escucharle y digo, viene básicamente por las mismas razones que salí yo de mi tierra. ¿Sí? Lo que le sucede a Jaylin es un desplazamiento por unos asuntos de Estado, o sea, es violencia, sí o sí, es violencia política, es violencia de Estado. Y lo que me sucede a mí acá con el tema del conflicto armado, que termino siendo desplazado con mi familia, es un tema igual, y cuando uno va a mirar cuáles son las razones que llevan a que de ambos lados esté sucediendo cosas muy distintas, pero que terminan en lo mismo, sacando a la gente corriendo porque tienen que mirar a ver cómo hacen. Digo como pues a la final sí hay unas estructuras allá arriba, sí hay unos poderes, sí hay unas formas, sí hay unos colores, sí hay unas cosas que dictan que las vainas se hagan de esa manera. Entonces como que sí, el espacio es para que podamos hablar abiertamente, siempre la crítica, y siempre yo creo que si hay algo que va a suceder acá es que por lo menos desde parte del programa ya cada invitado que conforme el panel en su momento mirará qué posición tiene, pero creo que la posición de parte de la Fundación FIPE es del lado de la comunidad, es del lado del pueblo, porque entendemos como que, y lo entendemos de primera mano ciertamente, claro. Las necesidades en las que vivimos, sobre todo en las periferias, claro. En la Colombia empobrecida y en el sur global. Quisiera preguntarles ahí, como ya que estábamos en esos puntos también precisamente, breves ejemplos, no sé, como algo como para compartir sobre situaciones que vivieron antes, sobre todo Jaylin, Julián y mi persona, antes de conocer los temas de como esas herramientas de afrontamiento, como que nos regalen ahí una situación específica y también compartir como qué herramienta funcionó o qué pasó, o si no se conocían herramientas, cómo reaccionar. Listo. Bueno, creo que en algún momento en Venezuela había una situación muy difícil donde la población, las etapas de la crisis venezolana se dividen en varias cosas, en varias etapas, ¿no?
Entre esos, hubo un momento donde los anaqueles de los supermercados no tenían ningún tipo de producto alimenticio. Okay. Y había dinero, lo que dice la Biblia, tendrás dinero pero no habrá alimentos que comprar, ¿sí? En ese momento creo que el pueblo venezolano, yo y mi familia, empezamos a ser resilientes. Empezamos a tomar decisiones de sembrar yuca en el patio de la casa. La crisis venezolana se divide en varias etapas. Entre esas hubo una que se llamó el año del mango, donde la gente no había productos en los anaqueles y lo que hacía era comer mangos. Antes se perdían los mangos, ya no. Se regalaban los mangos, ya no se regalaban porque las familias lo usaban para comer. Luego hubo un año que fue el año de la línea blanca. Cuando se habla de la línea blanca es leche, queso y nata, algo así. O sea, esos eran los 3 productos más baratos que había y era lo que comía la gente. Entonces, ese fue otro año. Y otro año más cercano, eso fue 2018 creo, el año de la lenteja. Porque el gobierno repartía unas cajas porque sabían que no habían productos en ningún lado. Y que la gente pues si no recibía la caja no comía, en parte también por el desconocimiento, ¿no?, del venezolano, porque ahorita ya que estoy afuera yo digo cómo llegamos ahí, y es porque el venezolano de cierta forma dejó el campo y solo se dedicó a vivir del petróleo, de la industria petrolera, de muchas de esas otras cosas, y lo digo como venezolana y con responsabilidad. Y tuvimos que volver, o sea, porque yo en mi casa, pues mi papá, no sé cómo aprendió a sembrar yuca y chévere, porque se sacaba la mata, se sacaba la yuca y ahí podíamos comer y eso fue nuestro sustento. Y lo digo con mucha responsabilidad, cómo el venezolano cayó en eso, ¿no? No todo, ya ahorita desde este punto yo digo, no todo fue culpa quizás del gobierno, quizás sí, o sea, sí muchas cosas, ¿no? Una crisis deplorable, pero también cómo el venezolano como tal dejó el campo, dejó de hacer sus cuestiones, ¿no? Y creo que ahí en esos momentos y en esos 3 años que te digo, porque fue categorizado así por años, ahí empezó la resiliencia del venezolano. La resiliencia del venezolano, y ahí empezamos a recibir, como a empezar a tener esas herramientas para ver cómo íbamos a afrontar la vida, ¿no? No se conocía mucho, no todo el mundo estaba en una crisis de nada psicológica, nadie sabía qué hacer y lo que hicimos fue emigrar, huir. Y en cualquier lado está mejor que aquí. Exactamente. En cualquier lado está mejor que aquí. No teníamos las herramientas, no teníamos nada, o sea, huir. Y en parte lo que fue el detonante para mí es que aparte de tener esa crisis política, económica, empezamos a tener una crisis moral. Y con eso yo no juego. ¿Por qué? Porque el venezolano dentro de Venezuela empezó a vivir de las necesidades que tenían otros venezolanos. Yo trabajaba en un banco, imagínate, ¿cómo no va a haber efectivo en un banco? No lo había. Estaba en una fila de pensionados 3 días haciendo una fila para ver si les pagaban en efectivo cuando no había un plástico, porque tampoco llegaban los plásticos por toda la crisis que estaba Venezuela, ningún banco, ninguna empresa les quería pagar. Y yo trabajaba en un banco, tenía que ver a esas personas allí y cómo el banco no hay dinero y esas personas allí necesitando todo y no tenían cómo comprar, ni con tarjeta, ni con efectivo, ni con ningún lado. Entonces empezamos en una crisis donde los salarios dentro del banco tampoco eran tan buenos y
yo no iba a jugar, ya pues algunos de esa fila y de esos personas ya de la tercera edad decían, mija, te pago tantos dólares para que me des un plástico. Ya ahí cuando eso, ya eso es un tema moral donde se empieza a jugar con la crisis, la necesidad de otro venezolano. Ese día yo dije, yo no puedo seguir viviendo esto, yo me tengo que ir. Y ahí es cuando yo tomo la decisión, pero sí, ese tema de resiliencia, pues lo adquirí allá. Sin embargo, hay detonantes y emociones que uno no sabe. Y uno dice, bueno, ¿y cómo gestiono esto? ¿Y cómo hago con esto? Y lo que hizo el venezolano fue irse, porque no supimos cómo arreglar nuestro problema. No supimos cómo arreglar nuestro problema, y por eso es que ahorita hay, y yo creo que así como me pasó a mí, que estoy aprendiendo muchas cosas en otro país, creo que así mismo le pasará a los 8 millones de venezolanos que están por fuera en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, regados en Europa y un sinfín. Creo que deben estar aprendiendo herramientas, y aún más la migración te da lo que ibas a aprender en 10 años en tu país, quizás con la migración lo aprendes en 1, porque te enfrentas a situaciones que tú no sabes qué hacer, y es duro, es duro. Gracias, Jaylee. Mira que hay algo importante, o sea, como para rescatar todo lo que dices es importante, pero digamos como para traerlo a quienes escuchan, y es, vean cómo detrás de esta vuelta hay un asunto, y es el capital, quienes estaban detrás de Venezuela haciendo que las cosas terminaran más o menos de esa manera, son quienes están muy detrás de que Palestina esté como esté, de que República Democrática del Congo esté como esté, de que Venezuela siga como está, y de que Colombia en muchas de sus esferas esté como esté. Pero rescato como luego de haber dejado el campo por las comodidades, y es que la ciudad atrae, la tecnología atrae, el consumo atrae demasiado, y nos pone a pagar un alto precio, porque ciertamente vivir en la ciudad, consumir en la ciudad es demasiado costoso, y no me refiero como al dinero, porque a la final, por lo menos, la familia de las periferias donde vivimos, por lo general, subsisten con 1 o 2 mínimos, y son una familia grande donde los 2 trabajan, y por lo general en ninguna casa trabajan los 2, porque ¿quién cuida a los pelados y quién hace el resto? Entonces, como que están esos intereses detrás, pero también ustedes responden cuando ya se ven, y es que el cerebro ante un ataque responde o corre o pelea o se paraliza. Siento que en lo que cuentas como que muchos corrieron, fue la respuesta, quizás otros se paralizaron y sucumbieron ante la necesidad, y otros pues se quedaron, no sé, de pronto peleando, y creo yo que peleando es como haciendo ese ejercicio de sembrar la tierra. Cuando en el 2021 desde Venezuela vinieron como, por llamarlo, una delegación, ¿sí? Algunas personas se interesaron, que están haciendo trabajo de base en Venezuela, y vinieron a Colombia como a mirar cómo estaba la situación acá, qué estaba pasando, cómo estábamos enfrentando el estallido social, la represión del Estado y demás, y nos comentaron o nos compartieron como de eso que tú nos traes hoy, y es que quienes sostuvieron al pueblo en medio de todo este desastre fue el ejercicio comunitario de sembrar, de la huerta y demás, y detrás de todo ese ejercicio comunitario, pues sin darse cuenta, hay un abordaje de la salud mental importantísimo, el asunto de trabajar la tierra, el asunto de ocuparse en oficios como esos oficios que nos enseñaban antes de la academia, el asunto de estar en comunidad, del saber, venga, somos un pueblo, somos vecinos, somos un barrio. Detrás de eso, y sin saberlo, pues estaba abordando el tema de la salud mental, y es como, digamos, como que hago esto haciendo la invitación de, hey, aquí tenemos todos los jodidos pisos térmicos del mundo, aquí podemos sembrar lo que queramos, y tenemos cómo resistir ante todas estas dinámicas de explotación, todas estas dinámicas de represión que se están cometiendo contra el mismo pueblo, teniendo como de ejemplo un poco pues toda esta situación que se vive en Venezuela. Entonces, como dejarles ahí como ese trompito en la uña, como que se lo piensen mientras van escuchando el programa, qué puedo hacer yo para modificar un poco las condiciones del entorno en el que vivo, si siento que el entorno en el que vivo, el barrio, el parque, el pedazo, de una u otra manera no está siendo, no sé, lo más saludable para evitarlo. Levi,
Cuéntanos algo sobre ti. Bueno, pues, ¿qué decirles? Tantas veces que uno como que no estaba consciente de sus emociones y de lo que hace, pero entonces, pues uno en específico era sobre todo antes como de yo llegar al programa. Creo que yo tenía como muchos, no sé, siempre he tenido como muchos cuestionamientos dentro de mi ser, y uno era pues el por qué yo reaccionaba como violentamente ante situaciones, sí, donde yo sufría ira o tristeza. Entonces como que yo siempre iba y le pegaba a algo material, eh, o reaccionaba mal. O sea, siento que mi reacción era demasiado impulsiva. Entonces creo que todas esas veces fue como solamente se iban como acumulando, así como que yo nunca trabajé esas cosas, y pues se fueron volviendo así como situaciones comunes donde yo ya decía como, o sea, esa es mi forma de reaccionar y ya, sí, o sea, no hay otra manera, es mi forma de ser, es mi personalidad. A mí me criaron así, mi papá también fue violento, sí, no sé, vi mucha violencia cuando era niño, crecí en un entorno muy machista. Entonces creo yo que antes de llegar al programa yo por lo menos reaccionaba sin hacer ningún tipo como de proceso dentro de mi mente, sino que solo lo dejaba salir como fluyera. Y eso pues me llevó a después cuestionarme como pues mi propia personalidad, ¿sí? Como porque empecé a tener muchos problemas por esos tipos de reacciones. Y yo creo que después de que uno reacciona así, lo único que le queda a uno es como ese sinsabor de qué está pasando dentro de mí para llegar a este nivel como de ira. Entonces creo que ahí fue, o sea, muchas veces antes de llegar al programa reaccioné así, y simplemente pues era eso, ¿no? Como lo dejo pasar, y ya ahorita creo que aunque no ha sido fácil, es un proceso. Siento más como eso, como ese validar lo que siente la otra persona, ponerme en los pies de lo que está sintiendo de pronto esa otra persona, tal vez alejarme en el momento en que ya veo que yo pues tal vez puedo reaccionar de esta manera. Así como que soy un poco más consciente, y eso también me ha llevado a estar más tranquilo conmigo mismo, porque ese era el tema no era que pues yo reaccionara mal con alguien o contra algo material, sino como que después yo me sentía súper mal, así como que yo estoy deprimido, yo tengo un montón de problemas, estoy en un negativismo todo el tiempo, sí, como que no le veo objetivo a la vida, estaba como en ese plan de solo dejarme llevar por el río y pues ver qué pasaba. Entonces creo que la salud mental, o sea, y llegar a estos programas fue como volverme a cuestionar quién soy y decir, puede ser mejor, ¿sí? O sea, no solamente como en un ámbito emocional o espiritual, sino en todos los ámbitos. O sea, el estar bien contigo mismo te hace un poco ver el panorama como más grande, creo yo. Cuando uno está enojado solo ve dos dedos de frente. Entonces es eso, como que encontrar que, digamos, para mí era una terapia hacer música, pues dejó de ser algo como poco importante, porque antes para mí era como, escribo una canción cada vez que se me da la gana y ya, porque me sentía de alguna manera. Ahorita sé que es como, no, venga, hágalo, porque eso hace que usted esté un poco mejor, se sienta mejor, esté en espacios de hip hop y de rap, porque eso a usted lo nutre, ¿sí? Lo llena, no solamente como que me llena el alma, o sea, como que eso me da motivación para estar aquí. Y yo siento que eso es lo que hay que encontrar, y eso me ayudó a encontrar el programa. ¿Cuál es la herramienta que verdaderamente me funciona? Y pues hasta el momento ha sido eso, escribir, hacer rap, moverme en mi comunidad, encontrar que no todo es un cartón, una profesión, un trabajo, sino más bien la satisfacción personal de hacer las cosas porque te gustan y porque es lo que sientes que ese es el camino melo. Pero también es eso, encontrar que pues todos los días me equivoco y todos los días tengo que vivir con lo que soy, con lo que tengo ahí detrás, que es un montón de traumas y cosas ahí que todos tenemos, creo yo.
y lo que vendrá, ¿no? Porque pues también es eso, no puedes estar preparado para lo que se viene porque no sé qué va a pasar, pero seguramente si tengo una herramienta como la que ya sé que tengo, es como ir con Excalibur a la guerra para mí, o sea, es así de simple. Es como que voy con la espada más afilada que sé que pues es la que me ha funcionado las otras veces que me han tumbado. Es como, dices, no estoy preparado para cosas que vienen, pero posiblemente equipado, sí. Sí, exacto. Tienes ese cúmulo de experiencias y de herramientas. Exacto. Hay algo que decías desde el principio, yo creo como que tiene que ver mucho con el conocerse. Eso que decías sobre por qué reaccionaba así, luego viene como esa sensación pailas que yo la asocio mucho con la culpa. Claro, creo que es una vaina que nos infundieron tanto sistemáticamente y que hoy persiste mucho en nuestro sistema, es la culpa precisamente. Es una vaina que no nos deja ni avanzar, ni retroceder, ni tomar decisiones, sino que nos estanca en yo soy malo, yo soy lo peor, yo no sirvo, yo no puedo, yo tal. Como esa necesidad, rescato como esa necesidad de reconocerse y conocerse. O sea, como me conozco quién soy yo, por qué actúo así, por qué pienso así, por qué siento así, y me reconozco en, ok, esta es mi cotidianidad, estos son los entornos en los que estoy, esta es la gente con la que frecuento, estas son las actividades que realizo constantemente, estas son mis necesidades, mis preocupaciones, mis deberes, mis oficios. Entonces, como conociéndose uno y reconociéndose en todo ese entorno, puede uno lograr como equilibrar y educar las emociones. Ya lo decías, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar ahorita cuando acabemos el capítulo, no sé si vayamos a revisar y ay, pues pucha, el micrófono se apagó y va a grabar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? Entonces es como me parece muy importante esta vaina de conocerse uno, de saber quién es y qué lo pone como lo pone, porque tenemos como ciertas vainas que sabemos que el alcohol yo sé cómo me pone, yo sé cómo me pone un porro, ¿sí? Cada quien sabe cómo lo pone cada cosa, no sé, el plano ya dirá, yo sé cómo me pone esta sustancia, yo sé cómo me pone este tipo de música, yo sé cómo me pone ese tipo de cosas, como que las podemos reconocer fácilmente, porque por lo general o son sociales, ¿sí? Como que las hacemos en grupo, o generan demasiado como liberación de dopamina rápida ahí en la cabeza, entonces como que las tenemos en cuenta. Pero ¿qué realmente es lo que me pone triste? Si yo me doy cuenta que estoy triste cuando ya estoy llorando, tirado en el suelo por ahí en un rincón, ¿qué tengo realmente? O sea, ¿cómo no logro reconocer esas sensaciones que van convirtiendo, o esas que se van convirtiendo como en emoción y luego se convierten en un sentimiento y quizás ya las reconozco en un sentimiento? Sí, claro, además que pues yo siento que todos vivimos como un loop, ¿no? Como varios loops en la vida, o sea, como que estamos ahí en un bucle continuo de cosas de que alguien me saque la piedra, o alguien me hace ser más feliz, o en algún punto pues estoy entusado, en algún punto estoy enamorado, sí, o sea, como que esas etapas de la vida se van repitiendo un poco, y también las situaciones. Entonces cuando hay una discusión con una persona, yo ya no reacciono de la misma manera que hace 10 años, porque pues ya tengo todo este conocimiento, ya he trabajado un poco el tema de mi gestión emocional, de cómo gestiono la ira, de cómo gestiono la tristeza. Entonces seguramente también es como autoconocerse un poco y también como reconocer qué es lo que me hace daño del entorno, ¿sí? O sea, como porque digamos yo no me puedo, como dice alguien, no me puedo quitar a mi familia de encima porque pues es mi familia, ¿sí? Entonces muchas veces los conflictos están ahí en el hogar y es imposible sacárselos. O sea, si tú tienes 14 años y dependes de tus papás y pues te golpean, no sé, bueno, hay muchas situaciones. Creo que es ahí donde, si alguien me está escuchando esto, es como solo usted puede salvarse a sí mismo, ¿sí? Entonces en la situación que esté, lo que esté sucediendo por su cabeza, solamente usted toma la decisión de cambiar el chip. Nadie más va, así alguien venga y te diga cambia, o ponte feliz, eso es como si ese tipo de cosas no van a funcionar. Y el tema de autoconocerse también es un poco el autoperdonarse, pero desde el, no solamente como es que yo soy así, pues así voy por la vida, sino venga, o sea, de verdad hacerse una evaluación consciente de uno. Creo que es lo más complicado que hay, pero a la vez es lo más como sincero y liberador que existe.
¿sí? Como de decir, sí, parce, yo ya por todo lo que he pasado, yo ya tengo una personalidad rabona y rayada, pero pues no puedo ser así todo el tiempo, no puedo ser así como con todas las personas, ni con todo lo que sucede y conmigo mucho menos, ¿sí? Porque es que ese es el tema. Entonces creo que yo, digamos, situaciones que no puedo manejar con otras personas o con otras cosas que suceden alrededor mío, he encontrado como ese autoperdón desde el conocer todas estas herramientas, ¿sí? Como el decir, ya pasó, puedes pasar la página y puedes hacer otra cosa, ¿sí? No te tienes que estar latigando todos los días porque fracasaste una vez en la vida. Y creo que es algo que todos tenemos todo el tiempo, como que es que mis papás querían que fuera esto y no lo fui, entonces yo ya fracasé en la vida. ¿Qué quería hacer? Pero no has fracasado, solamente no fuiste lo que quiso otra persona, ¿sí? Entonces, sí, un montón de situaciones como esas, como que hay cosas que uno no se autoperdona, es que si yo no hubiera llegado a tal hora, mi papá no se hubiera muerto porque si hubiéramos llamado a la ambulancia, no, o sea, son cosas que uno no tiene el control y debe perdonarse a sí mismo, ¿sí? Como que uno vive ahí a toda hora dándose látigo en la espalda y pues eso es un poco fuerte porque digamos me pasaba mucho con el arte y era como yo no saco nada de mis canciones ni de lo que digo porque me voy a exponer a mí mismo, porque no me siento seguro de que lo que haga está bien, de que lo que haga pues vaya a gustarle a otras personas, hasta que alguien me dijo, hágalo para usted y cuando usted se sienta bien con lo que hace, pues entréguelo a otras personas. Eso es fundamental, nos han hecho siempre como vivir para los demás, proyectar una imagen para los demás, qué piensan, sí, cómo me van a tratar, de ahora en adelante cómo me van a ver, y es una vuelta que nos impide ser nosotras y nosotros, que nos impide formarnos a nosotras y nosotros, que nos impide conocernos incluso, porque lo que dice Levi, si llegamos a hacer esa evaluación, esa introspección de quién soy y por qué soy lo que soy hoy, no sé, podríamos encontrar que mucho de lo que somos o de lo que hacemos ni siquiera lo hacemos para nosotras y nosotros. Si le pregunto a usted que está escuchando ahora, como rápidamente piense en las 3 personas más importantes de su vida. Listo, seguramente está su mamá, su pareja y no sé, su personaje favorito, pero usted no se nombró seguramente, usted no se puso como una de las 3 personas más importantes de su vida. Es como importantísimo esto, y de lo que decía Levi ahorita, como de solamente tú te puedes salvar porque solamente tú puedes tomar esa decisión, solamente tú sabes cuándo hacerlo y cómo hacerlo y qué te impulsará a hacerlo, pero siempre ten en cuenta que a tu alrededor hay herramientas, hay personas, seguramente hay algún tipo de grupo de apoyo que te puede servir, herramientas de las que puedes echar manos. No es como te salvas tú solo, tú sola, pero sí puedes echar mano de lo que hay alrededor, porque realmente nadie está sola ni solo en este mundo. Entonces me puse ahí un poquito predicador, pero es cierto, pero es cierto, o sea, a veces nos nublamos, como decía Ledis, tiene el panorama tapado y no ves nada alrededor, y te concentras en el problema y no logras ver como las soluciones que hay. Y yo creo que ahí quiero hacer una acotación, y eso fue lo que fue el programa para mí. Yo juraba que yo estaba sola, que mis problemas eran... solamente yo tenía esos problemas, y no, resulta que voy allá y hay otros migrantes que son venezolanos y otros pues desplazados colombianos que tienen los mismos problemas que yo, y ahí uno ve cómo ellos los afrontan. Bueno, esto me puede servir a mí también, y siempre es como tomar esa mirada como positiva, ¿no? de las cosas. O sea, todos tenemos problemas, pero la manera está en bueno, sentarse, respirar y decir, ya toqué fondo, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí alrededor? ¿A dónde puedo ir? Echar para arriba, no, echar pala de ahí para abajo, no hacer hueco. Exactamente, y saber que siempre se puede cambiar, ¿no? Que si fallaste hoy, mañana puedes ser mejor persona, y que a veces uno establece ciertas dinámicas, y lo digo por mí, con mi padre yo tenía cierta dinámica de sí, como de conflicto, como de no saber resolver esos conflictos, y con estas herramientas que yo aprendí en el programa de salud mental, ya yo hoy me llevo mucho mejor con mi papá,
y si mi papá grita, pues yo ya tranquilamente me autorregulo yo porque ya tengo las herramientas y pregunto, ¿por qué me gritas? O bueno, este es el problema, ¿por qué tienes que gritar? O sea, no hay necesidad. Y ya ahí hemos podido como nivelar como esa interacción, porque es que la interacción casi siempre conflictiva se da con las personas más cercanas, la pareja, los papás, los hermanos. Con quien pero hay más confianza para con echarle quien la mano. hay más confianza, exactamente, con quien hay más confianza para echarle la mano. Y hoy les puedo decir que a mí el resto del mundo no me desequilibra las emociones, pero lo que es mi papá y mis hermanos, sí. Claro, Entonces ellos, o sea, ya yo he aprendido como a liderar esas situaciones, pero ¿por qué? Porque tengo las herramientas y me han servido muchísimo, y qué bueno que pues se preste este espacio para eso, porque ahora estas herramientas que yo tengo las tienes que escuchar el mundo, ¿no? Y Colombia y Bogotá. Del mundo hasta Bogotá. Sí. Nata, ¿quieres contarnos algo sobre ese tipo de situaciones? Pues ya la audiencia sabe, sabemos, eres psicóloga, pero eres ser humano, entonces ¿qué hace una persona que la tiene tan clara en salud mental? O sea, una profesional en salud mental cuando se emputa, porque hablamos ahorita como saben, el médico no tiene derecho a morirse, a enfermarse. O sea, si ves un médico enfermo, entonces pues ya eso baja la credibilidad en la medicina. Si, no sé, si el carpintero se machuca, ya eso baja la credibilidad en la carpintería. Claro. Si el psicólogo se emputa, si la psicóloga se emputa, ¿qué sucede? Porque siempre he visto como que hay esa presión de tienes que mostrarte totalmente serena, estable y mejor dicho, porque si no... Y es que cuando recibes el título también recibes que como un chip adentro que dice a partir de ahora ya no eres humana, eres psicóloga. Sí, yo creo que hay una concepción muy errónea de que uno no es humano, ¿sí? Como que uno es un ser superior, pero ya no sé. Que no tiene problemas, o que si tiene problemas los afronta súper bien. Y pues eso no es así. La mayoría de los psicólogos clínicos, específicamente los que se van por terapia, tienen que tener terapia también, porque pues imagínense todos los días escuchando pues los problemas de los demás, además de sus propios problemas en todas sus esferas. Pues los psicólogos clínicos también pues son humanos y se cansan y tienen crisis y todo. O sea, no es que uno por ser psicólogo, pues como se supone que la tiene clara, uno tiene clara la teoría, ¿no? Y eso también es como listo, súper clara la teoría. Y lo que ustedes decían ahorita, como que uno se nubla, ¿sí? Y eso nos pasa. O sea, yo puedo tener súper clara la teoría, yo puedo sacarme 5 en el parcial de habilidades de afrontamiento, pero luego cuando uno pues, va a aplicar eso a la vida de uno, pues no es tan fácil. Yo antes de, o sea, no me acuerdo muy bien si era cuando estaba estudiando psicología o de pronto antes, yo me acuerdo que yo también tenía un problema que yo gritaba un montón, y este ejemplo siempre lo pongo cada vez que facilito los espacios, y es, yo gritaba muchísimo, pero yo no me daba cuenta que yo gritaba, yo no me daba cuenta del volumen de mi voz. Claro. Y es porque en la casa toda la vida crecí con mi papá gritando, como que eso era muy normal. Y pues yo nunca, de pronto cuando era chiquita sí me lo cuestionaba, pero después no me lo cuestionaba, ¿sí? Como que más grande yo no me acuerdo de haberme cuestionado, o como que ya era tan normal, como que, ay, bueno, ya. Entonces mi papá gritaba, pues nosotros gritábamos y ya. No sé si se solucionaba la cosa o no, pero era mi herramienta. Y esta persona me dice, hey, pero ¿por qué me gritas? Yo no estoy gritando, pero así. Y era como, estás gritando, ¿no te escuchas? Y yo, como que, pucha, si estoy como gritando, como que sí, bueno. Pasó mucho tiempo y él me decía, a mí no me gusta que me griten, pues a nadie le gusta que no griten, ¿sí? Lo que pasa es que uno de verdad no se da cuenta, y pues en esta interacción con mi papá era muy normal, entonces pues yo no me daba cuenta que era muy molesto.
a él le molestaba muchísimo. Y yo como que, bueno, digamos, la relación fue pasando. Yo muchas veces he ido a terapia, todavía voy a terapia. Y creo que ahora mi herramienta, pues claramente ya no es gritar. Claramente no está perfeccionada, o sea, no es el perfeccionismo hablando, no. Sí, todos los días. A veces claramente pues tengo los altibajos y cuando ya de verdad no puedo más, pues, seguramente grito, lo siento. Pero pido perdón. Entonces, mi herramienta después de eso es pedir perdón. Antes no lo hacía porque no me daba cuenta que estaba mal. Ahora es cómo solucionamos este problema, es lo que alguno ahorita decía, es la comunicación, ¿sí? Ahora mi herramienta es comuniquémonos, miremos el problema, qué está pasando, cómo lo vamos a solucionar, cómo te sientes tú, cómo me siento yo con esto, sin tener que gritar. Y las vainas se solucionan, ¿sí? Siempre llegamos a un acuerdo, o yo acepto que fue mi error, o él grito. acepta que fue su error. Y de vez en cuando yo digo, pucha, ya, o sea, no, hay momentos donde sí, es verdad, uno vuelve a recaer. Sí. Y pues saldrá el grito, obviamente hoy le pido perdón, pero pues ya no es como antes, o sea, ya no es en cada situación yo exploto y no me regulo, no. Ahora me regulo mucho más, sigo en terapia para seguir regulándome en todos los sentidos y en diferentes esferas, ¿no? Porque uno Claro. es diferente a regularse con la pareja que en el trabajo, que sí. Entonces, eso creo que es. La importancia de regular las emociones, del conocerlas, de educarlas. Gracias, Nat. Bien, ya vamos llegando al final de este primer episodio de Críticamente Sana. Gracias, Jaylin. Gracias, Leviathan, por acompañarnos en este primer episodio, por aportar a todo el arduo trabajo que esto ha significado, por prestarnos hoy sus voces. Nat, ¿algo que quieras compartir con la audiencia? ¿Un mensaje, algún consejo para ir cerrando? Vale, Crespo, claro que sí. Pues mi último mensajito es cuídense, ¿sí? El autocuidado es muy importante. A veces siempre, pues, en ese afán y en el corre-corre del día a día, pues uno siempre está muy preocupado por sus familiares, su pareja, los que tienen hijos por sus hijos, por sus papás, por sus hermanos, pero se nos olvida que en nuestra vida la persona más importante es uno mismo. Entonces, traten de sacar tiempo, de sacar espacio para ustedes mismos, hagan así sea unos minutos al día cosas que les gusten, pintar, tejer, escuchar música, bailar, cualquier cosa que les haga a ustedes feliz. Y por supuesto unas palabras para quienes están haciendo posible la realización de este podcast, de este proyecto. Así es, pues muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a este proyecto, a los financiadores, Boston College, una universidad en Estados Unidos, y a todas las personas que sacaron de su tiempo para venir acá, para compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. También darles las gracias pues a ustedes que se cranearon este podcast, que pensaron en los temas, en los invitados. Entonces gracias a ti, Crespo, por haber sido el host de este podcast, a Julián por el detrás de cámaras, a Jaylin, a Dayana Corida, a Carolina Rueda, a María Fernanda Piñeros, pues a todas estas personas que igual de cierta forma aportaron a la construcción de este podcast y a la producción y postproducción. Entonces, mil gracias, porque sin ustedes pues esto no habría sido posible. Claro que sí, mucha gratitud. Bien, llegamos al final de este primer episodio. Nuevamente, Nat, Jaylin, Leviathan, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ti que estás del otro lado del parlante, del otro lado del auricular. Gracias por interesarte, por preocuparte por la salud mental y el bienestar emocional. Y sobre todo, gracias por tomar acción en pro del cuidado de esta. Cada pequeña acción cuenta.
Anhelamos que cada una de las conversaciones que aquí escucharás, que cada una de las voces de las participaciones pueda brindarte herramientas para el afrontamiento de cada una de las situaciones que se presentan en tu día a día. Les comentamos que cada una de estas conversaciones, cada una de estas entrevistas será partida o repartida en 2 o 3 pequeños fragmentos para que puedas ajustarlas a tus tiempos y disfrutarlas y aprovecharlas de la mejor manera. Les recordamos que estamos en las redes sociales, en Instagram como Fundación Feedback, en Threads como Fundación Feedback, pueden encontrarnos también en Facebook como Jóvenes Capibara y en nuestra página www.fundacionfeedback.org. Esto es Críticamente Sana. Esto es Fundación para la Investigación Comunitaria en Bienestar Emocional, Feedback. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. Si esta charla te incomodó, te cuestionó o te abrazó un poquito, ya valió la pena. Esto es Críticamente Sana. Escucha la siguiente conversación. Gracias por estar. Conócenos en Instagram, @Fundación Feedback. Únetenos en www.fundacionfeedback.org. Suscríbete en YouTube y Spotify y compártela para que el cuidado llegue más lejos. Sentí Pensemos.